Hola, bienvenidos a Casa Alquimia, un espacio creado para hablar de espiritualidad, de la espiritualidad real. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Carolina, que normalmente es quien dirige y coordina las actividades de este espacio, pero como hoy vamos a hablar de su experiencia, entonces pues voy a hacer el intento de jugar a ser su papel de entrevistador, ¿no? Bueno, la idea de este espacio hoy, de este video, es hablar un poco sobre el proceso que has venido atravesando de enfermedad, una situación con tu pierna y pues ahorita un poco cuentas sobre ello, pero sobre todo un poco cómo ha sido esa experiencia del tránsito de la enfermedad, de la comprensión, de la relación del dolor, los mensajes del cuerpo y bueno, como ciertas cosas que surgen ahí también como inquietudes cuando enfrentamos ciertos procesos vitales que nos proponen unos retos, sobre todo a nivel de enfermedad, dolor y recuperación. Entonces, pues quisiera que empezáramos un poco, que cuentes un poquito, digamos, cómo fue ese proceso de enfermedad, cómo fue tu experiencia con eso, con la enfermedad, el dolor, la cirugía, y un poco cómo ha sido ese camino. Bueno, digamos que este proceso realmente comenzó hace como unos 14 años, sí, como 14, 15 años más o menos, donde yo un día, estando en mi casa, me agaché y no fui capaz de volverme a parar. Y lo que noté fue que se me había como movido la rótula, es decir, yo me veo la pierna y la rótula estaba en otra posición. Y a partir de ahí y de otra experiencia que tuve en una salida donde también empecé a sentir que cojeaba, que no caminaba bien, voy pues donde un ortopedista y me dice que pues en efecto tengo una luxación de la rótula, una subluxación y que me deben operar para corregirlo. Yo tengo esa primer cirugía y es una cirugía de una recuperación muy lenta, muy difícil, porque estuve mucho tiempo sin poder mover la pierna, pero después cuando hice el proceso de las terapias, ponle tú 2, 3 meses después, yo seguía sintiendo los mismos síntomas de la rodilla, que no era una rodilla firme, que se seguía moviendo, que se seguía saliendo. Y digamos que en ese momento cuando voy a donde el médico, pues a contarle que no tengo una buena recuperación, que no me siento bien, el cirujano de ese momento lo que me dice es que yo era muy cansona, y que no le estaba dejando al cuerpo pues como tener su recuperación normal. La verdad a mí me dio mucha rabia, pues dije pues, este man que va a saber si a uno le está doliendo o no le está doliendo, porque él ni siquiera me revisó, simplemente me dijo eso y me despachó de la consulta. Y empiezo como a buscar entonces otro tipo de ayuda. Pero paralelo a eso, un tiempecito después, estaba yo en Santa Fe, Antioquia, con mis papás, con mi hermano, en la piscina normal, y de repente yo me salgo de la piscina y empezó pues a ventear. Y yo empiezo a sentir ese viento como si fueran unos latigazos en la pierna, como si me estuviera golpeando una rama de un árbol, por ponerlo de alguna manera. Y a partir de ahí empiezan a surgir en mí una serie de síntomas muy extraños. Entonces, lo que empieza a pasar es que cualquier tipo de roce en la pierna me empieza a doler, el sol me empieza a doler, el agua, y eso se va convirtiendo en un dolor súper complejo y empiezo pues, a ir a diferentes lugares. En ese momento conseguí otro ortopedista, empiezo a ser paciente de urgencias continuamente por el dolor, hasta que un día una persona en urgencias me dice, uno de los médicos que me atiende me dice: Caro, yo creo que la medicina tradicional no tiene nada que hacer por ti, nosotros aquí lo único que hacemos es ponerte medicamentos para el dolor, tú no respondes a esos medicamentos. A mí, por ejemplo, me ponían Tramal y lo que pasaba era que yo me dormía, pero el dolor seguía presente. Entonces, él me dice: yo creo que tú debes ir a probar otro tipo de medicina. ¿Tú en ese momento tenías conexión con medicina alternativa, No, con temas de espiritualidad, nada, energético, nada de eso? nada de eso. Eh,
Pero para mí fue como tan convincente lo que él me dijo que yo dije, vamos a intentarlo, porque de verdad que ya tenía episodios de muchísimo dolor, tenía mucho tiempo de estar incapacitada. En medio de todo ese proceso me tienen que hacer una segunda cirugía de la rodilla porque efectivamente pues la primera no sirvió. Cuando me hacen esa segunda cirugía, ese dolor se vuelve mucho más grande. Yo tengo que estar hospitalizada 8 días en el Pablo, no por la cirugía, sino por el dolor. Entonces yo ya estaba como en un punto que cualquier cosa que me dijeran la iba a hacer. Y también ya me habían mandado donde médico del dolor. Entonces yo empiezo a combinar las dos cosas, empiezo a tomar medicamentos para el dolor, se me mandaba la anestesióloga del dolor, pero hoy donde este otro médico me recomendó, en ese momento era un señor que hacía acupuntura, eh, perdón, no hacía acupuntura, hacía terapia neural, que es parecida a la acupuntura, solo que te inyectan como una especie de anestésico que lo que hace es como tratar de enviarle al nervio como una información para que vuelva a conectar. Digamos que hace un momento lo que me dicen es que tengo una neuropatía y pues la manera más sencilla que encuentro de explicarles qué es una neuropatía es como un mal funcionamiento del sistema nervioso que hace que todos los dolores sean, que hace que el cuerpo experimente las sensaciones normales del día a día de manera dolorosa. Entonces, yo voy donde este médico, él me hace terapia neural, me hace una terapia con ondas y era muy impresionante porque él me pasaba como un aparatico que se supone que no hacía ruido, ¿cierto? Pues uno las ondas no las oye, no las siente, ¿cierto? Y cada que eso pasaba por la rodilla sonaba como si hubiera un corto. Entonces, él me ayuda mucho, hago mucho tratamiento con él. Ahora que lo mencionaste, que si yo tenía algún acercamiento a la espiritualidad, yo me acuerdo mucho que en una conversación con este médico, él alguna vez me dijo que por qué no tomaba yagé. Y le preguntaba al yagé, pues, qué era ese dolor. Y yo en ese momento, la verdad, como que lo llegué a pensar, pero él me dijo que había alguien en Santa Elena que él conocía. Por esa época, si no estoy mal, mi hermano ya había empezado a este camino y tal vez estaba cerca o había tenido ya su experiencia también con la medicina, pero después a mí eso se me diluyó, pues como que no le presté como mucha atención, no lo hice. Logré estabilizarme con la ayuda de ambos médicos y digamos que logré superar esa etapa de dolor, pero estuve aproximadamente un año y medio, ensayando medicamentos, sin poderme poner un pantalón. Yo, independientemente del clima que fuera, yo estaba de short, de vestido, de falda, me tocó cambiar el closet, o sea, fue todo un proceso. Digamos que la neuropatía lo que hace es una sobrecarga de los nervios y produce sensaciones en el cuerpo que realmente al parecer no están. Es como que afecta a los receptores, entonces la persona puede sentir que se está quemando, por ejemplo, pero no es real, pero puede sentir como si le estuvieran, como si hubiera fuego o arañazos o lo que tú describías como latigazos, porque el cuerpo hace interpretaciones que no son reales de los estímulos, entonces reacciona al roce, al viento, al calor, al frío, al agua, a diferentes cosas. Yo tuve noches incluso muy duras donde yo dormía con la pierna por fuera de la cama, o sea, uno empieza como a normalizar tanto eso que uno lo que se busca son mecanismos, entonces yo perfectamente podía estar de lado con la pierna por fuera y lograba dormir de esa manera. Eh, no sé, uno empieza a crear costumbres muy extrañas, pues, solo como por sobrevivir, ¿cierto? Y yo ya en otros episodios he contado pues que eso me llevó a crisis de dolor, de pensar en cortarme la pierna, o sea, unos momentos muy complejos. Pero digamos que después de un año y medio logro salir de ahí. Y durante todo este tiempo, las crisis de dolor las empecé a controlar con la acupuntura. Entendí que la acupuntura me servía, me ayudaba mucho con el tema del dolor y siempre que tenía dolor, que avistaba una crisis, porque obviamente yo ya empezaba a sentir, habían unas sensaciones que me empezaban a avisar que iba a haber dolor, pues de una iba a que me hicieran acupuntura. Lo que también pasó fue que empecé a entender que mis estados emocionales afectaban también el dolor. Entonces, cuando estaba con mucho estrés, cuando estaba con muchas cosas acumuladas,
la pierna empezaba a reaccionar y empezaba a tener ese dolor. En su momento lo que me dijeron era que con la primera cirugía me habían hecho un corte de los nervios que no debió haber pasado y que pues por eso se había como producido ese efecto. Pero digamos que la respuesta también fue, frente a eso no hay nada que hacer, hay que esperar a que los nervios se recuperen solos. Y durante todos estos años, pues más o menos así lo logré manejar. El año pasado, en diciembre del año pasado, estando caminando contigo, de hecho, yo pues voy a dar un paso, que esto también ya los había contado, pues por si las personas ya han escuchado mis otros episodios, y la pierna no me responde, y pues a raíz de ahí empieza pues a pasar todo este proceso nuevo donde nos damos cuenta que hay un nuevo daño en la rodilla, y ese daño en la rodilla despierta de nuevo este dolor neuropático. A partir de febrero más o menos de este año empecé a estar incapacitada solo por el dolor, y después pues se viene todo el proceso de la cirugía, que además resultó siendo una cirugía mayor porque nos dimos cuenta que no era solo en la rodilla, sino que también involucraba la tibia, que había que fracturar el hueso, que había que poner tornillos, una platina y demás. Y obviamente mi ortopedista estaba bastante asustado, porque es el mismo ortopedista pues que me operó la segunda vez hace 13 años, porque él siempre me ha dicho que me recuerda muy bien por mi tema del dolor, y estaba muy asustado de lo que iba a implicar ponerme tornillos, fracturarme, toda la cirugía con respecto a mi tema del dolor. Entonces, pues empezamos este proceso, la cirugía fue en abril, ahí había dejado el chisme la vez pasada que había contado. Realmente fue mucho más exitoso de lo que nosotros pensamos. Ayudó mucho que de una me contacté con la médica del dolor igual que me había atendido. Ella me hace un bloqueo para ayudar con la cirugía y funciona muy bien. Nos habían dado un pronóstico de que tenía que estar hospitalizada alrededor de 8 días, y después de 4 días logró salir de la clínica y logramos como empezar a manejar el tema del dolor. Pero lo que empieza a pasar es que en la medida en que me empiezo a recuperar, en que empiezo a hacer fisioterapia, en que me empiezo a mover, tengo una recuperación muy buena de mi cirugía, gracias a Dios, muy rápida. Yo igual con una mentalidad desde el día cero muy positiva, de sé que me tengo que mover, sé que tengo que hacer los ejercicios, sé que esto va a doler, pero depende mucho de mi actitud, de mi compromiso, y creo que en eso me preparé muy bien mentalmente como para estarme todo el tiempo ayudando a que este proceso fuera exitoso, y con el propósito, le puse un propósito muy claro a la cirugía, y creo que eso también me ayudó mucho porque siempre, desde el momento en que supe que me tenían que operar, me dije, esta es mi oportunidad de empezar a caminar de una manera distinta hacia donde quiero caminar, y ese propósito me ayudó mucho como en hacer la fisio, en hacer los ejercicios, porque tenía claro que era por un nuevo caminar. Ahí me quiero devolver un poquito en el tema, es porque cuando empieza a surgir otra vez el dolor, la dificultad en la rodilla y el diagnóstico que nos dicen, bueno, es posible que sea necesario hacer una cirugía porque está pasando esto, hay una mala posición de la tibia respecto a la rodilla y entonces eso va a hacer que siga causando daño. Pues obviamente ya venía a un camino, un recorrido desde lo espiritual, desde lo mental, bueno, desde lo psicológico, y se empieza a evaluar un poco cuál es el significado de todas estas cosas, ¿no? Es decir, parte de la preparación, porque transcurrió un tiempo entre el diagnóstico y la cirugía, fueron como 2 meses. Como 3 meses. Como 3 meses, en esos 3 meses, pues tuviste un proceso de preparación. ¿Qué fue lo que encontraste desde la psicología, desde la biodecodificación que nos enseña cómo las emociones y las circunstancias afectan el cuerpo, desde la espiritualidad? Recuerdo que también pues hubo un viaje de hongos que, digamos, fue ilustrativo sobre algunas de las cosas que estaban pasando. ¿Cómo fue el juntar todas esas piezas? Pues digamos que fue mucho más tranquilo que las 2 cirugías anteriores, que las 5 o 6 cirugías anteriores, porque yo tengo muchas cirugías encima, no solo por el tema de la rodilla. Porque yo realmente lo que hice muy rápidamente fue entender que mi cuerpo me estaba mostrando algo a lo que yo no estaba atendiendo. Entonces no fue el pensar
Yo creo que uno a veces piensa mucho como, ¿por qué me pasarán estas cosas? O mucha gente, cuando le contaba lo que el médico me había dicho, que de dónde había salido el diagnóstico de la tibia, porque lo que me dice es, hace 10 años, hace 14 años que te operamos, no mirábamos la pierna completa, que a uno le llama mucho eso la atención, y nos hubiéramos dado cuenta que tenías, que lo que te sacó la rodilla desde el principio fue una mala posición de la tibia, es un asunto como congénito, pues dijo él. Entonces, cuando yo le conté eso a algunas personas que además vivieron este proceso conmigo hace 13 años, me decían como, qué rabia. Y yo debo decir que yo en ningún momento sentí rabia. Me llamó la atención que la medicina apenas hasta ahora se dé cuenta que somos un sistema completo y que durante tanto tiempo haya mirado cada cosa por separado. Pero más allá de eso no me dio rabia porque yo dije, esto tiene un propósito, hay algo que yo tengo que entender. Y yo empiezo a conversar con mi rodilla y todo la conversación con él, la rodilla fue, ¿hacia dónde quieres caminar? Has venido caminando una forma de tu vida y ahora te damos la oportunidad de que evalúes la manera como has venido caminando y hacia dónde quieres hacerlo. Y yo empiezo a entender que más allá de que hay muchas cosas que dentro de este proceso, como bien dices, espiritual y psicológico, yo ya había entendido de mi rodilla, del tema del orgullo, del tema de no ser capaz de arrodillarme ni siquiera para mí misma, de no ser capaz de pedir ayuda, eh, tal vez unos temas que habían ahí con mi papá por ser el lado derecho. Que vale la pena mencionar que tus cirugías y tus dificultades han sido Todas en el lado derecho, el Todas. hombro derecho, la rodilla derecha, el tobillo derecho, Todas. y que además venías también con una dificultad que también habíamos especulado que era energética en el talón derecho del pie, Sí. en donde venías pues como con una herida que no se sanaba y que dañaba la piel constantemente y no sanaba, que además eso ha evolucionado a partir también de todo este proceso con la rodilla, Sí. demostrando que había un asunto energético muy fuerte pues en ese lado del cuerpo. Y digamos que yo ya había entendido en un viaje de hongos anterior, antes incluso de que se presentaran síntomas y demás, que otra cosa que me pasaba era que yo no quería caminar en este mundo, o sea, no sabía qué me gustaba, qué me motivaba, hacia dónde realmente estaba caminando mi vida, porque no había una idea clara de querer estar aquí, disfrutar la experiencia, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando yo sentí el dolor en la rodilla, yo ahí mismo supe que eso iba a terminar en una cirugía. Y entonces dije, qué pereza, pero es mi oportunidad de hacer esta experiencia consciente y distinta. Entonces, por eso hablo con mi rodilla, voy a donde otra persona que me recomendaron en ese momento también que hace acupuntura, este acupunturista brujo, como digo yo, antes de hacer la acupuntura me hace una lectura de cartas, de hecho, y toda la lectura y el planteamiento fue alrededor de lo mismo, o sea, hacia dónde vas a caminar, tú tienes ahora claras cosas, sabes que quieres hacer cosas, sabes a qué quieres dedicarte tu vida, no estás caminando con firmeza hacia ese propósito, no lo estás disfrutando, hay mucho miedo. Entonces, él me dijo una cosa que me ayudó mucho y que yo lo tomé además como una herramienta que me parece que le ha servido a ciertas personas que se las he dado después, y es que me dijo, vas a ponerle un nombre a tus rodillas. Entonces me dijo, te vas a quedar aquí en silencio mientras te pongo las agujitas y demás y le vas a preguntar a tus rodillas cómo se llaman. Yo hice el ejercicio y mis rodillas inmediatamente dijeron su nombre, entonces mi rodilla afectada se llama Marta. Yo realmente no discuto con los nombres que aparecen y yo empiezo a conversar con Marta. Y le empiezo a decir que qué es lo que le duele, qué es lo que la daña, qué es lo que no le permite caminar bien, qué es lo que sostiene. Y obviamente es muy bonito en todo caso encontrar que no es lo mismo, o sea, ya no eran temas como de orgullo, ya no eran temas como de toda esta máscara de pretensión, de fortaleza, sí, de estar como por encima de la gente un poco con la que yo me había disfrazado durante mucho tiempo de mi vida, de creer que yo podía todo sola y un montón de cosas, sino que toda la reflexión fue
tú hace rato vienes caminando hacia una vida distinta y todavía hay miedos y todavía hay preguntas que hacen que yo no sea capaz de caminar con firmeza porque todavía siento que no sabes hacia dónde quieres caminar. Sí, porque había un tema, recuerdo, dentro de muchas conversaciones y análisis que le hicimos al asunto, que era como que habías emprendido un camino, una ruta de vida hacia un lugar, pero era como si tu yo del pasado quisiera caminar hacia otro. Exacto. Entonces era como si el lado izquierdo de tu cuerpo caminara hacia una nueva vida, pero el lado derecho, ese lado Todavía derecho de la estaba... rodilla, tirara hacia otro lado. Ujú. Entonces es como si simbólicamente, energéticamente hablando, como si desencajara, porque no era capaz de seguir el ritmo del cambio, de la curva que habías dado hacia un lugar distinto en la existencia. Claro, y todo eso se junta además con el tema de la finalización de mi trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí se venían muchas cosas porque coincidió eh, muy sincrónicamente que los síntomas empiezan a aparecer un mes antes de que nos avisara de que no iba a continuar mi trabajo. Para los que no sepan, yo trabajaba en cooperación internacional y con todo el tema de Trump en Estados Unidos, el cierre de USAID, pues se acaba el trabajo, pues yo trabajaba para un proyecto directamente de USAID. Entonces fue como la vida de todas las formas posibles impulsándome a definir cuál camino quería tomar. Porque yo tampoco sentí que fuera que me tirara para un lado o para el otro, sino que me obligó a decidir y a tomar responsabilidad sobre el camino en el que yo quería trabajar. Claro, porque era un giro total, o sea, venir de una vida de trabajar en administración, en asuntos administrativos, empezar un camino espiritual y reconocer además esa habilidad de bruja y a vincularte con todo el tema de la terapia, con todo el tema del servicio, ¿cierto? Y terminar esto era como un momento en donde había que pensar el darle vida, ¿cierto?, a ese espacio de la vida de servicio, de la vida de trabajar con las personas y ya no con las empresas, ya no en esta parte de administración, de este saber tan específico. Entonces era dar un giro, o sea, era como tomar una decisión. Exacto, o sea, literalmente era como que se abría la Y, entonces era o sigues para acá y sigues en lo que se supone que sabes y vuelves a conseguir un trabajo en lo que se supone que sabes y te vuelves a meter en este tema de empresas que además durante todo este tiempo yo venía cuestionándome mucho pues mi labor como profesional, mi carrera, por qué hacía lo que hacía, ¿cierto? Que había impulsado en su momento haber querido estudiar administración, no porque no lo haya amado, no porque no lo haya disfrutado, igual yo tengo mucho agradecimiento en mi trabajo desde la cooperación y siempre he dicho que igual son proyectos en los que nota poder seguir vinculada de alguna manera, si la vida me lo permite nuevamente. Pero también estaba todo el tema de si has pedido tanto dedicarte al servicio o hacer lo que te gusta, pues ¿por qué no eliges entonces por ahí? ¿Por qué no confías y tomas ese camino? Entonces, en eso siento que la vida me dio un empujón muy grande en por lo menos terminar el trabajo para llevarme a tomar decisiones. Que yo te decía que además era muy curioso porque yo en su momento hice, yo soy muy loca con los números y vainas, entonces yo en su momento hice pues como una analogía y un análisis del momento en el que me fui para China, porque también fue a raíz una terminación de un trabajo que yo no estaba esperando que se terminara como este, también por circunstancias ajenas a la compañía, que son las que me hacen a mí irme en ese año, digamos, sabático que me tomé. Y entonces cuando volvió a pasar esto, digo yo, en 2025 va a ser otro año sabático un poco y de volver a replantear hacia dónde quiero caminar. Porque digamos que en ese momento de la vida, en el 2014, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo ya sentía que había alcanzado todo lo que se supone que tenía que alcanzar a mis 25 años, 26 años, y tampoco sabía hacia dónde caminar, ¿no? Entonces, todo ese proceso antes de la cirugía fue muy difícil porque fue de mucho dolor, pero al mismo tiempo fue un regalo, porque fue poder pensar, Marta, qué me estaba diciendo, por qué me dolía, eh, y lo que te digo, de tener un propósito claro de hacia dónde voy a caminar esta sanación, porque mi sanación no se convirtió en simplemente voy a sanar la rodilla, sino
en elegir un camino, ¿cierto? Y cómo el elegir ese camino le daba propósito entonces a trabajar para que la rodilla estuviera bien y me permitiera volver a caminar. Digamos que durante todo ese proceso hay un viajecito adicional que yo me hago que me habla sobre el fracaso. Y es otra conversación que tengo ahí con Marta sobre el tema de qué significaba para mí el fracaso, porque de alguna manera lo que tú decías, ese lado derecho, ese jalón del lado derecho, era esa creencia de que el decidirme por este camino de servicio significaba fracasar. ¿Por qué fracasar? Porque era dejar la profesión, la carrera, lo que se supone que yo tenía que haber hecho, la expectativa familiar frente a cómo se desarrollar una vida adulta, profesional y demás. Entonces, yo no tenía por esos días ningún pensamiento de fracaso, pero fue muy bonito como la medicina me hizo ver que esa era una de las cosas que dolía todavía en la rodilla. El tema de creer que esto significaba para muchas personas fracasar. Y digamos que lo más bonito de ese viaje fue que un amigo en medio del viaje me dice que buscara el significado de fracaso, por alguna razón. Bien llegada me dijo eso. Y yo lo busco y me doy cuenta que fracaso viene de una palabra en italiano, que es fracaso con doble S, y que significaba pues hacer ruido, algo estrendoso, perdón, sí. hacer ruido. Y entonces la medicina me empieza a hablar de cómo hemos empezado a clasificar que el hacer un ruido distinto era un fracaso. Entonces empiezo a resignificar a partir de ese viaje mi idea de lo que es éxito, obviamente, porque pues estaba hablando del fracaso, y la medicina me empieza a decir, habla, grita, haz ruido, lleva un mensaje de manera diferente. Para muchas personas esto no va a ser más que ruido, un fracaso, pero para muchas personas va a ser una melodía nueva que están dispuestos a escuchar, y también a eso estás llamada, a hacer ruido de manera distinta. Entonces resignifiqué la palabra fracaso de una manera muy bonita, y empieza, digamos, esta relación intensa con Marta, ¿no? Con esta conversación. En medio de todo eso, un día mi hermano me dice, bueno, y si Marta tiene un nombre, la rodilla tiene un nombre, ¿por qué la tibia no le has puesto nombre? Entonces, también, ¿cierto? Pues hay unos tornillos, unas vainas con las que el hueso tiene ahora que convivir. Y a pesar de que yo le había hablado mucho a mi hueso y le había dicho, vamos a recibir los tornillos, vamos a recibir la platina, esto lo necesitamos para sanar y para caminar bien, no me había puesto en la tarea de ponerle un nombre. Y hago el mismo ejercicio de entrar en meditación y por alguna razón me llega el nombre de Roberto. Y yo listo. Entonces le conté a mi hermano y me dice, Roberto el Tibio. Y lo dejamos Roberto el Tibio. Entonces empiezo también a conversar con Roberto. Y posteriormente a eso, pues obviamente hice el mismo ejercicio con el dolor, que se llama Dolores. Y entonces yo me la paso todo el tiempo conversando con estos personajes que parecen ser externos, pero que para el subconsciente es muy representativo, muy ilustrativo, hablarle a estos dolores como si fuera una tercera persona. Es una forma de engañar ese subconsciente y de ponerlo afuera, y cuando lo pones afuera se siente observado, y al sentirse observado pierde poder. Entonces no es como que ya él mandara, sino que cuando tú le dices, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás doliendo? ¿Qué es lo que todavía no hemos entendido? Como que de repente, al sentirse observado, como pierde fuerza, habla y realmente muestra qué es lo que hay detrás de ese cansancio, de ese dolor, de esa tristeza, bueno, como uno lo quiera, a donde uno lo quiera dirigir, porque también he hecho el ejercicio de ponerle nombre a la mente y a las cosas que veo que de alguna manera me molestan, entonces les doy un nombre y empiezo a conversar con ellas, y de verdad que funciona mucho, porque lo que me he dado cuenta es que se siente observado, los pensamientos intrusivos se sienten observados y de repente ya no saben qué más decir, porque se sienten como, ay, me pillaron. Darle nombre a las cosas es darle lugar, delimitarlas, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a nombrar las cosas, como el ejercicio de nombrar la rodilla, nombrar la tibia,
lo que nos permite es darle una identidad. Al darle una identidad es como si se hiciera visible simbólicamente para nosotros. Y al darle visibilidad, lo que nos permite es hacer una observación, como me pertenece, pero tiene una identidad particular. Y yo puedo conversar con esa identidad particular, es decir, lo puedo extraer de mí, ponerlo en el afuera y entablar un diálogo, una conversación. Y lo que te digo sobre todo es que pierde ese poder como de miedo, de bruma, de monstruo, ¿cierto? Como que ya no te ahoga, ya no te supera, te manipula, ¿cierto? Como suelen hacer ese tipo de cosas, sino que por el contrario se van como, haz de cuenta como que es un monstruo muy grande y cuando tú lo miras a los ojos te das cuenta que realmente es chiquito y hasta lo más de tierno, pero como no le prestas atención en la cotidianidad se hace lo suficientemente grande y monstruoso para llamar todo el tiempo la atención. Eso pasa con casi todos los demonios, con casi todos los monstruos internos. Nomás me recuerdas ayer en una consulta que teníamos, que nos manifestaba la consultante que tenía una voz que le decía ciertas cosas y que se sentía como algo muy pesado. Le decía, piensa que es una lagartija, que es chiquitico, para que le pierdas miedo. Entonces nómbralo, piensa que es como una lagartija, que es un animal chiquitico, que te lo quitas de encima, que cuando te habla lo sacudes, te lo quitas de encima. Y eso hace que pierda poder. Claro, nomás esta mañana hablando con ella me decía que lo hizo en la mañana porque había vuelto a escuchar como esos pensamientos y que se hizo así. Y que le dijo, no, chao, chao, y que ahí mismo empezó pues como a retornar rápidamente a la calma. Entonces, a mí lo que más me ha gustado de que esto haya sucedido hoy es la capacidad que hay de observarme, de observar mi mente, de escuchar el cuerpo y de afrontar los retos que ha traído esta recuperación desde esa tranquilidad y desde esa, ¿qué será? Como capacidad de realmente escucharme sin tanto miedo y sobre todo, desde un lugar distinto al lugar de víctimas. Porque para mí todos mis procesos de enfermedad, esto lo he hablado mucho también en otros episodios, pero todos mis procesos de enfermedad habían sido una forma de victimizarme por X o Y cosas. Y entonces no era que no existiera una condición física, pero la condición física se presentaba, era a raíz de lo que hacía como víctima en mi cotidianidad, ¿cierto? Entonces, es decir, a mí nadie me presta atención, entonces yo me enfermo para que me presten atención, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el no estar desde esa posición de víctima también ha ayudado mucho en este proceso para hacerse responsable de los cambios, de las señales, de, de los pensamientos negativos que han habido, porque también los han habido, de las dificultades. Hay una pregunta que me ronda mucho, que te la decía en estos días, y es, ¿tú sí te quieres sanar? Porque es que sanar implica ahora sí caminar, avanzar, hacerse responsable, entonces volver a coger un ritmo de vida, ¿cierto? Porque ya te vas acoplando a esto que la enfermedad o la recuperación te había dado. Entonces, poder recibir esos cuestionamientos con tranquilidad y no que se conviertan en esos monstruos, en esos demonios que te persiguen todo el día, obviamente hace que el proceso sea mucho más tranquilo. Entonces, bueno, ya pues como para resumir y terminar esta parte, efectivamente mi recuperación física de la cirugía está muy bien, hoy camino, hoy no necesito muletas, hoy ya soy capaz de sacar los perros, ya subo y bajo escalas, o sea, ya he recuperado, digamos, mi movilidad, pero el dolor se ha hecho cada vez más fuerte. Me tuvieron que hacer otro bloqueo y me han tenido que mandar una serie de medicinas que ya ahorita hablaremos de eso, para apoyar este proceso. Y digamos que lo último que me dice la médica del dolor es que esto ya no es una neuropatía, sino que es un síndrome doloroso anormal, porque tampoco responde a lo que médicamente se considera una neuropatía, ¿cierto? Eso tiene unas características específicas que en mí no están ya tan claras. Entonces, lo que yo entiendo es que simplemente el cuerpo, el sistema nervioso está tan confundido que ya
en vez de generar una señal normal, genera una señal dolorosa tratando de hacer lo que normalmente debería hacer en nosotros este sistema. Y pues eso nos ha traído otros desafíos en este proceso de recuperación, porque a raíz de esto, por ejemplo, no pude terminar mi hidroterapia porque entonces ya me dolía la piscina, estar en la piscina, estar en el contacto con el agua, estar en el contacto con el sol. Vuelvo a tener dificultades con la ropa, con los roces, tengo un desorden en el sueño, lo que tampoco ayuda para el proceso, y volvemos a utilizar la ayuda de la acupuntura para este proceso y ahí vamos. Bueno, hoy en día, desde eh, toda esta ola del holístico, energético, desde el tema de la comprensión, la biodecodificación, las constelaciones, nos habla mucho de la sanación física, y digamos nos cuentan la historia, nos venden la idea de que cuando nosotros llegamos a la comprensión digamos de dónde vienen nuestros malestares físicos, cómo esa parte física, esa parte energética, psicológica, mental afecta y tiene un impacto sobre el cuerpo físico, siempre nos dan la idea de cuando nosotros llegamos a una comprensión de las cosas, pues podemos sanar, ¿cierto? En el caso tuyo, como estabas diciendo ahorita, ahora que ha habido un montón de comprensiones, de realizaciones en el proceso, pero nos encontramos con que hay cosas como el dolor neuropático, que sigue empeorando. Y mi pregunta va más orientada a qué piensas tú sobre ese tema. Es decir, ¿será que es suficiente con comprender cuando ya hay un daño físico? ¿Será que es suficiente con comprender? Porque la gente se pregunta, bueno, si ya entendí, si ya sé para dónde tengo que caminar, si ya tomé unas decisiones, ya dejé la histeria y entonces puedo hacerme cargo de mí mismo, hacerme responsable de mi propio proceso, señalarme un camino para mí, pues en teoría ya el dolor no debería existir. ¿Qué pasa con el dolor y con todo, no? El cuerpo duele porque sí, o sea, porque ya hay un daño. Por más que yo lo trabaje, le eche cartas, me abre registros o cuanta cosa haya para esto, yo tengo que entender que ya en mi cuerpo hay un daño físico y que lo que puedo hacer de ahora en adelante es procurarme un bienestar también a través de lo que yo he aprendido, pero no se trata que eso se va a borrar, ¿cierto? Y que no tengo que pasar el proceso de recuperación como cualquier persona. Y esa pregunta me gusta mucho porque me he encontrado con comentarios como, pero usted no sana gente, pues. Usted no dice pues que sabía hacer tantas cosas, entonces ¿por qué no se aplica eso a usted misma? Como si uno no tuviera derecho a estar mal. Es como si el médico no se pudiera enfermar por ser médico o el abogado no pudiera tener un problema legal por ser abogado. Pues yo en esos momentos pensaba como, o sea, de verdad que te hace pensar que porque yo tengo unas habilidades y unos dones que pongo en servicio a las otras personas, a mí no me puede pasar este tipo de cosas. Por un lado, si no lo he vivido y si no lo he experimentado, ¿cómo ayudo a otros también a pasar por estos procesos? Pues obviamente de la experiencia es que se llega a la maestría, ¿no? Y por otro lado, toda acción tiene consecuencias, entonces, por más que yo hoy entienda, pues a lo mejor si lo hubiera entendido antes, hubiera podido prevenir, pero ya no lo hice, entonces pues tengo que asumir las consecuencias también, que eso trabajo para mi cuerpo, y las consecuencias es que ya hay un daño físico, que yo lo que puedo hacer es sostener y vivirlo de una manera distinta y ayudarme con lo que sé para que sea más llevadero el proceso, pero no por eso no deja de ser doloroso, incapacitante, difícil, cuestionador y desesperante, ¿cierto? Entonces, yo no creo que porque uno tenga un conocimiento o una forma de ver la vida frente a las cosas, eso significa que no tiene derecho a tener problemas o a enfrentarse a cosas difíciles. Y tampoco creo, como también a veces nos lo hacen ver algunas técnicas desde la espiritualidad, que el llegar a la razón, que el devolverle eso al ancestro, como algunas técnicas dicen, o hacer un ritual y quemarlo, etcétera, va a hacer que eso mágicamente desaparezca. Ojalá. Pues
y nosotros lo vivimos todo el tiempo en nuestros procesos, y por eso decía que esto no es solo con el dolor, sino con todo. Pues cuando uno viene a terapia trae un síntoma, algo que le está molestando, y por más que uno lo trabaje y por más que uno lo converse y lo supere, como le digo a todas las personas que vienen a Casa Alquimia, es que lo que hacemos es llenar el maletín de unas herramientas que nos van a permitir que la próxima vez que nos enfrentemos a esa situación, sepamos salir de esa situación de una manera distinta, porque ya tenemos estas herramientas, ya no vamos con el maletincito vacío. Pero eso no significa que no se van a volver a presentar situaciones donde tengamos que usar esas herramientas, que no vayan a haber nuevas situaciones donde a lo mejor nuestro instinto y nuestro impulso de querer que las cosas sean distintas nos haga volver a tener comportamientos que se supone que fueron los que nos trajeron a terapia. No, eso no desaparece. Lo que aparece es que ya sí quiero hacerme responsable, que ya sí quiero entender qué es lo que me está comunicando mi cuerpo, que ya si quiero utilizar la meditación o otras medicinas alternativas, eh, o que simplemente ya no me quiero quejar. Y ya así, ya solo con esas acciones hay un cambio totalmente radical en la manera como estás decidiendo afrontar las situaciones difíciles de la vida, y es la manera como yo decido afrontar mi dolor. Porque la verdad, lo más fácil sería sentarme a llorar, no volverme a mover, andar en calzones todo el día para que el roce no me moleste la pierna y dejar que tú te encargues de todo lo de la casa, eh, y solo dedicarme a llorar mi dolor y a sentir que esta vida es muy difícil y que ya, que esto me derrotó, pues. O desde esa posición cómoda de si me quedo con mi dolor, ya no me tengo que hacer cargo de nada más, entonces más fácil si me duele, porque así no tengo que barrer, ni trapear, ni sacar los perros, ni pensar cómo traer plata a la casa, por decirlo de esta manera. Claro, ahí hay que entender que cuando ocurre el efecto físico, más allá de que el efecto físico pueda tener una causa raíz en asuntos energéticos y mentales, el efecto físico ya está y eso va a producir otro efecto. La causa va a producir un efecto físico y el efecto físico va a producir otra causa que va a producir otro efecto. Y finalmente lo que hay que entender es cuando ya está el efecto físico, pues hay que tratarlo también desde lo físico, que eso no se va a solucionar solo cuando ya hay un efecto en el cuerpo y que no todos tenemos las herramientas necesarias para que eso sane solo. Entonces, porque también recuerdo haber recibido opiniones de personas que decían, pero ¿por qué se va a operar? ¿Cierto? Entonces, si ya entendió qué es lo que está pasando con el cuerpo, pues entonces, ¿por qué no se sana? Y yo decía, porque ahí necesitamos al médico, ahí necesitamos al cirujano, ¿cierto? Al médico occidental, pues que venga y haga una intervención en ese efecto físico más allá de donde haya llegado la causa. Yo recuerdo que cuando leía unos textos que estudié hace tiempo que hablaban sobre la reconexión, que era sanación a través de la energía. Recuerdo mucho que en una parte del libro, este señor, que se me escapa el nombre en este momento, decía con mucha claridad, mire, sí, hay muchas cosas que se pueden sanar desde lo energético, pero si usted va por ahí caminando, se tropieza, se cae, se rompe un hueso, pues vaya al médico a que le entablille la pierna, porque claro, ya está el efecto físico. Es que usted iba distraído, es que usted iba con ciertos pensamientos, ok, pero entonces ya identificamos que hubo un efecto físico y que ese efecto físico no basta la energía, no basta la acupuntura ni la meditación, que son muy importantes, pero que definitivamente echamos mano también del desarrollo médico que existe en el hoy para poder ayudarle al cuerpo a que se recupere del efecto físico que surgió a partir de la causa que había. Lo que pasa es que yo no creo que ambas corrientes sean contrarias. Lo que siento es que hay mucha prevención en que se vuelvan complementarios. Porque como tenemos esta idea de que lo científico tiene que seguir un método científico establecido, probado, para que funcione, ¿cierto? Y además también hay que reconocer que lamentablemente nos hemos acostumbrado desde este enfoque de la medicina occidental, porque en la medicina oriental no se ve de esa manera, en tratar simplemente los síntomas pero no las causas. Entonces sí se encuentra uno con médicos como el que me encontré yo cuando me operó la primera vez, que me dijo que simplemente yo era una cansona, ¿cierto? Pero yo te puedo decir que y tú lo has visto, el cirujano que tengo hoy es una persona que se preocupa mucho por el dolor, por el bienestar, por entender cómo ayudar, y que nunca es
como una aproximación desde, es que es esto y ya. O sea, usted solo se puede hacer esto, solo le sirve esto. Ni siquiera la médica del dolor. Mira que cuando hemos hablado con la médica del dolor, hemos traído nuestras propuestas diferentes y ella es como, pues hagámosle, o sea, a lo mejor eso nos ayuda. Porque yo sí siento que lo que estamos llamados es a encontrar que ambas cosas pueden conversar, la espiritualidad y lo físico pueden conversar. Obviamente, yo estoy absolutamente convencida de que toda la conversación que yo he tenido con Roberto durante todo este tiempo, donde le he dicho, pégate, vamos a sanar la fractura, es el resultado de que cuando el ortopedista ve la radiografía la primera vez dice, increíble que con tan poco tiempo ya se haya formado el callo óseo que se forma a los no sé cuántos meses, y entonces en la segunda radiografía lo que dice es, eso está súper bien, está casi sano, esto toma casi de 6 a 8 meses y vos en 4 meses has logrado que el hueso se pegue. Yo estoy convencida de que eso es porque yo he hablado con el hueso y todos los días le digo a mis células, vamos a pegarnos y vamos a regenerarnos, etcétera. Pero no puedo pretender que si hubiera tenido la fractura por otras razones, solo con hablarle al cuerpo, pues decirle a la tibia, rótate para que te organices, eso hubiera pasado, exacto. Y entonces, yo no peleo con eso. Yo lo que siento es que, hombre, vivimos aquí, vivimos en la Tierra, tenemos un cuerpo físico, que para eso también se ha desarrollado una ciencia a través de la medicina para tratar lo físico. Y lo que es del alma, pues hay otra forma de tratarlo del alma. Y lo que yo siento es que se tiene que poner a conversar en el mismo, hacia el mismo propósito. Yo creo que ahí lo que no puede haber es una radicalización y ojalá cada vez encontráramos más personas más abiertas a entender que una cosa es complementaria con la otra. Me acuerdo de una historia que no me acuerdo si me la contaron, si la vi en un video, si la leí, de una señora que empezó a perder la capacidad de caminar, ¿no? Y empiezan a hacerle exámenes por todo lado, a hacerles tomografías, radiografías y decían, esto no tiene explicación. La señora empieza teniendo muchas dificultades para caminar, después caminaba con muletas, después caminaba con un caminador y a la final está en silla de ruedas, ¿cierto? Y en una junta médica, el psiquiatra, un psiquiatra que había citado a la junta dice, venga, lo único que a mí se me ocurre con esta persona es, hagámosle una hipnosis, hagámosle una hipnosis regresiva y miramos a ver qué es lo que pasa. Entonces dicen, pues usted está loco, o sea, ¿y quién va a hacer eso? ¿Y quién está certificado? Él dice, no, nadie está certificado. Yo he leído sobre el tema, más o menos he investigado, no soy experto en el tema, pero puedo intentar a ver que nada se pierde. Y le dicen como, bueno, con mucha falta de fe el comité médico le dice ensaye, porque hay mucho miedo a perder el poder del conocimiento a través de otra cosa. Y cuando le hacen la hipnosis a esta señora se encuentran con una señora que con su familia estaba buscando irse para otro país, para un país extranjero, hacen toda la documentación para irse ella, el esposo, los hijos para este país y resulta que solo le dan la visa, solo la aprueban a ella. Y el esposo le empieza a insistir que ella se tiene que ir, que ella se tiene que ir porque hay que ir a buscar un mejor futuro, que se vaya ella durante un tiempo y empiece a hacer vida allá y que después, cuando ellos los aprueben, pues ellos pueden ir. Claro, la señora no se quiere mover hacia ese otro lugar y simbólicamente lo que hace el cuerpo es incapacitarla para que ella se mueva. Cuando encuentran esto a partir de la regresión, la señora empieza a mostrar una recuperación asombrosa a partir de ello. Entonces, cuando ponemos a conversar ambas cosas, aquello de lo energético, psicológico, espiritual, con la medicina occidental, pues encontramos que puede haber conversación y que puede haber soluciones desde cualquiera de las dos direcciones si estamos lo suficientemente abiertos para poner a conversar los dos saberes. Claro, yo creo que es que vuelvo a lo mismo, no somos solo el cuerpo, entonces ni tampoco solo somos alma ni espíritu, no aquí, no en este lugar, entonces hay que conversar las dos cosas, pero también hay que entender que no todo lo que nos pasa tiene un significado profundo, una trascendencia rara. Marica, no, uno a veces no durmió bien y se levanta con dolor de cabeza, pues porque no descansó. Eso no significa que el dolor de cabeza traiga un mensaje, más allá de que no dormiste, ¿cierto? Entonces yo por eso también le he restado como, he agradecido mucho los aprendizajes y las cosas que he descubierto de mí a través de este proceso, pero no cada que tengo dolor me siento como, ay, porque hoy tendré tanto dolor, qué será lo que no le he entendido al cuerpo, no, me va a tocar, no, hay días que simplemente hice un movimiento de más y al cuerpo no le gustó, hago ejercicio y sé que es un día que me toca descansar más porque el sobreesfuerzo no le gusta.
y ya, no tiene un significado profundo, no tengo que ir a mirar si me constelo el dolor, si hago, no, porque es que también he entendido que a pesar de que tengo dolor, o con y todo mi dolor, eso no quiere decir que yo no esté sana, eso no quiere decir que esté incompleta. Y eso es también como una invitación, porque es que a pesar de que nos pasen cosas, de que haya cosas que todavía nos confronten, que uno todavía diga, hombre, yo por qué me reverso todavía en estas vainas, por qué no logro como superar ciertas cosas, eso no significa que estemos incompletos, eso no significa que tenemos que estar buscando todo el tiempo la trascendencia, el dolor profundo, el ancestro que entonces me entregó esto, no, hay que considerarse que estamos completos, sanos y perfectos en nuestra imperfección en todo momento. Así necesitemos ayuda, así estemos en procesos terapéuticos, médicos, lo que sea. El hecho de que haya un síntoma, algo que nos esté molestando, no significa que estemos rotos, que no estemos sanos, que no estemos completos. Habla simplemente que desde nuestra completud y desde la perfección que somos hoy, así después podamos ser mejor, hay algo a lo que hay que ponerle atención y ya. Sin tanto drama, sin tanto tema espiritual raro, sin tampoco radicalizarme en un lado y en el otro. No, yo ya entendí qué fue lo que no entendí de mi cuerpo antes, ya entendí por qué este camino, ya entendí que además necesitaba la ayuda física y del médico, y simplemente a partir de eso, ¿qué decido de hacer de ahora en adelante? Eso no me hace incapaz para servir en este camino, eso no me hace sentirme rota o que no estoy sana y que entonces tengo que ir a buscar en todo lado una respuesta a lo que me está pasando. Eso no me hace tampoco como sentir que si yo no soy capaz de manejar mi dolor, ¿cómo puedo ayudar a otras personas a manejar el suyo? ¿No? Cada uno tiene una experiencia distinta, una vida distinta, unas herramientas distintas. Eso no me hace en ningún aspecto estar incompleto. Claro, pero no solo eso, sino que pensar en la enfermedad da lugar a la enfermedad. El budismo habla de la observación serena, no es no observar los síntomas, ¿cierto? No es perderlos de vista, es precisamente poder observarlos, pero observarlos en calma. Claro. ¿Cuánta gente a través de la histeria empieza, tengo un dolor, hoy me levanté con un dolorcito en el pecho? Entonces, por ejemplo, en las mujeres pasa mucho, ¿será que tengo un quiste? ¿Será que me va a dar cáncer? ¿Será que el corazón me está fallando? ¿Será que voy a tener un infarto? Entonces, claro, producto de eso le empieza, se la calambra la mano. Empieza, ay, es que yo he leído, es que me han dicho, es que la inteligencia artificial me dijo que es que si la mano izquierda, entonces no, eso tiene que ser que me voy a infartar. Entonces empiezan a hacerse exámenes, empiezan a buscarle el lugar a una enfermedad que probablemente no existe. Entonces, claro, si te duele el pecho constantemente, si cuando caminas, cuando haces un sobreesfuerzo, cuando haces esfuerzo físico, te da taquicardia, te duele el pecho, se te acalambra la mano, pues probablemente necesites ir eventualmente a que te revisen. Puedes decir, esto que se volvió constante y que cada vez se va sintiendo peor, pues amerita que yo le ponga un poco más de atención y sea cuidado, pero no porque sentí un pequeño dolor en el pecho ya significa que es que me voy a infartar, que es donde tenemos un problema, porque también todas estas nuevas teorías sobre la salud, sobre la enfermedad, nos llevan a pensar todo el tiempo que estamos enfermos de alguna cosa. Y como está todo el tema de lo congénito, entonces vos en ese momento pensás, ay, puta, yo tengo un tío abuelo que se murió de un infarto a la misma edad que yo tenía, eso es que a mí también me va a dar entonces el infarto. Me vas a acordar mucho de una amiga que, creo que tú tienes otra, pero son historias distintas, que tenía mucha preocupación por generar un cáncer, porque en su familia habían habido muchas personas con cáncer, entonces cada que a ella le daba algo, puta, ahora sí me llegó el cáncer, era como ese pensamiento. Y yo alguna vez le decía, te va a dar de pensar, o sea, vos misma lo vas a formar, porque no hay ninguna, tu cuerpo está sano, porque le dices a toda hora que es por eso. O la migraña, ay no, ya me va a dar el derrame que le dio a mi abuelita, ¿cierto? Entonces, pero te digo que es obvio que lo que pensamos es lo que creamos. Entonces, a veces, o sea, hay un lado de la enfermedad que se produce a raíz de no poner atención en muchas cosas que empezamos a guardar, que emocionalmente empezamos a guardar y que a la final el cuerpo simplemente se cansa de sostener esa emoción no transitada y la transmite entonces a través de una enfermedad, a ver si por fin así le paramos bolas al asunto.
pero a veces simplemente duele porque te apurreas. O sea, imagínate uno ir caminando y darse con el dedo chiquito en la pata del sofá y ponerse a pensar qué significado trascendental tiene. Nada, ¿qué tiene que hacer a uno decir hijo de puta y ya, y seguir? Porque qué más. O sea, entonces por eso te digo que también este camino ha sido como entender que hay dolor y por lo mismo restarle importancia. Hay dolor, listo ya. Hay momentos en los que soy capaz y hago mi vida y mi día a día con el dolor. Hay momentos en los que no, y entonces le paro bolas a dolores un rato. Y haces cuando no puedes con el dolor, es decir, obviamente hay un tema de la fe y la mentalidad positiva y de uno entregarse la idea de que cada vez puede estar mejor y hablar de su cuerpo y todo esto tan positivo. Pues hay veces que uno no es capaz y hay veces que es sobrecogedor, que la frustración lo embarga a uno y que hay que sentarse y darle lugar al dolor y a lo mejor llorar. ¿Y qué haces después de eso? Pues, ¿qué hago cuando el dolor me sobrepasa? Lo siento. O sea, me acuesto, lloro, muchas veces lloro porque realmente pues es muy doloroso, me quejo. A veces no hago nada, solo lloro y lo siento. Y después de que lloré y lo sentí, o sea, también no es como que yo en medio del dolor y todo eso me diga como, no, Caro, no puedes llorar, síguete hablando positivo, vamos a ver qué pasa. No, hay días que no, hay días que simplemente es como, qué mierda es, no quiero que se me quite este dolor ya, no quiero volver a sentir este dolor. Mm, hago cosas y nada me funciona, nada me lo quita. Entonces me rindo y lo siento, así sea muy doloroso y lloro. Y después de que lloro y me rindo y lo dejo que haga la pataleta que quiere hacer o hago mi pataleta que quiere hacer, nada, vuelvo y comienzo. Vuelvo y le digo, bueno, Dolores, ya tuviste tu ratico, entonces, ¿qué pasó? Nos vamos a calmar. Pido ayuda, que es algo que antes me costaba mucho. Pido ayuda, digo, no estoy bien, no me puedo parar, me voy a quedar en la cama, por favor, si necesito algo, estás pendiente que te puedo escribir o te puedo llamar o si vas a salir, por ejemplo, en tu caso te digo, amor, no te vayas, que creo que no me estoy sintiendo bien, o vete, pero estás pendiente del celular, que de pronto no soy capaz. A propósito de eso, ¿cuál ha sido la importancia de las personas alrededor en todo tu proceso? Uy, mucha, porque a diferencia de las otras veces, yo no tenía ninguna expectativa frente a las personas que había a mi alrededor. Porque las otras veces, como estaba diciendo que mi enfermedad era un mecanismo para llamar la atención, obviamente había mucha expectativa puesta en el otro, porque era la manera en la que yo me sentía importante. O sea, el otro viene, me cuida, está para mí, no sé qué. Entonces era la manera en la que yo sentía que sí tenía amigos, o que en mi familia sí me querían y sí me podían cuidar. En cambio, esta vez yo no tenía esa expectativa puesta en nadie. Entonces, el permitirme contar con mucha libertad lo que me pasaba y no desde, ay, mira lo que me va a pasar, lo que me van a hacer, bla, eh, me permitió recibir de todas las personas que han estado en este proceso un amor muy bonito y muy desinteresado también de su parte, por mandarme un mensajito, por hacerse presentes de alguna manera, eh, otras personas simplemente con un mensaje y con estar pendientes, otras personas con mucha presencia, pero ha sido valioso porque yo me he permitido recibir ayuda, ha sido valioso porque yo no he querido hacer de este proceso nada difícil, entonces no es como, ay no, yo me tengo que parar, y no me puedo parar, venga ayúdenme, ¿cierto? O sea, con toda la tranquilidad del mundo, sin pretender nada, sin pretender sentirme mejor de lo que estoy, ni peor de lo que realmente estoy, para llamar la atención de ninguna manera, o para hacerme la fuerte de ninguna manera. Entonces realmente ha sido un proceso donde han aparecido personas, donde he recibido mucho amor, mucha comprensión de mi situación, donde tal vez ha llegado alguien que me ha dicho, ahora te entiendo, porque me pasó esto y me acordé de ti y ahora comprendo qué se siente.
es que yo no sé, aprender a recibir es tan bonito y como yo antes no tenía eso, como yo antes buscaba de una manera histérica atención y lo que pasaba después era que me seguía haciendo la fuerte y entonces yo en todos esos tiempos de dolor no lo conversaba, no lo expresaba de una manera, digamos, agradable. Yo en esa época ahogaba mucho mi dolor en el cigarrillo, en el alcohol, en la distracción, en la evasión. Dejaba que el dolor dominara mi estado de ánimo, entonces yo mantenía malgeniada, malacarosa. Para esa época yo hice de mi dolor mi vida y para este momento de la vida, una cosa es mi vida y otra cosa es que haya momentos de dolor. No es dolor mi vida. Y entender eso también permite que las personas que están a mi alrededor yo les dé cabida para que me puedan ayudar en este proceso. Como han habido momentos en que simplemente digo, hoy no estoy para hablar, más tarde te comunico cómo me siento. Hay que decir que desde este lugar de quien acompaña se vuelve mucho más sencillo acompañar a alguien en su proceso, acompañar a alguien en su dolor, cuando esa persona tiene una actitud positiva y propositiva frente a ese dolor, cuando se hace responsable y no está inmerso en el tema de la histeria, de la autocompasión, de la búsqueda de la compasión del otro, eh, porque si no hay ese llamado histérico se vuelve mucho más sencillo acercarse y relacionarse con la persona que está padeciendo el dolor de la enfermedad, porque es una cosa compleja, es una cosa que asusta y que angustia y que preocupa. Desde el lugar de quien acompaña, ver a la persona que estás acompañando, y más si es tu pareja que está dolorida, que la sientes que está sufriendo, que está padeciendo, que se siente mal, se vuelve muy retador, se vuelve muy complejo, pero cuando tú ves en esa persona que a pesar del dolor es una persona que se está haciendo responsable de sí misma, que se está haciendo cargo de sí misma, que no es presa de la histeria, que no es presa del miedo, que no está siendo presa de la angustia, sino que está trabajando para su propio proceso y su propia recuperación, se vuelve muy bonito estar cerca y acompañar, porque uno va viendo los enormes progresos en el proceso que hay y sí que definitivamente el cuerpo le ayuda muchísimo esa actitud positiva, ese pensamiento positivo, esa actitud constante de me quiero recuperar, quiero estar bien, quiero recuperar mi salud, quiero recuperar mi movilidad en el caso tuyo, porque los logros y los avances han sido extraordinarios siempre cuando vamos donde el médico que te operó es muy bonito porque tú caminas y él siempre se sorprende y dice, no, es que es increíble Carolina la recuperación que has tenido, es increíble que estés caminando tan rápido, es increíble lo bien que estás caminando. Y eso es muy bonito de ver. Y es muy bonito verlo además porque como uno ha estado tan de cerca en el proceso, entiende que lo que definitivamente ha ayudado más allá de una intervención médica muy exitosa de parte del médico ha sido toda esa postura tuya y todo ese ánimo de recuperarte muy rápidamente, de volver a caminar, de hacerte responsable de tu proceso. Creo que eso es muy importante dentro de todo esto que hemos tenido que vivir con el proceso de la cirugía, desde el previo hasta pues ahora el momento en la recuperación en el que vas. Y mira que hay una cosa también que yo siento que aprendí. Para uno en el estado de dolor y enfermedad tampoco es fácil ver el sufrimiento de que te está cuidando, ¿cierto? O la angustia o las ganas también que el otro tiene de hacer algo porque uno se sienta bien. Y en medio de todo eso, y por ejemplo de la dinámica en nuestra casa, uno a veces lo que piensa es como, uy no, yo más bien me voy a poner a ayudar, voy a lavar, voy a hacer esto, me voy a parar, tal, porque siente que toda la carga está puesta en el otro. Y eso le empieza pues como a pesar a uno, ¿cierto? Y, y además empiezas a interpretar las expresiones del otro como cansancio, ¿cierto? Y no es porque no estés cansado, pero uno se lo empieza a tomar personal. Y yo muy rápidamente eh, decidí que te tenía que soltar también con ese proceso. O sea, que así como para mí implicaba asumir una responsabilidad en mi recuperación, también para ti implicaba asumir una responsabilidad de coger lo que yo no iba a poder coger durante ese tiempo
y que te tenía que soltar en ese proceso a ti, a Vale y a las personas que han estado, digamos, estrechamente relacionadas, como mi mamá que me ha cuidado también durante este tiempo. Porque si yo a mi enfermedad y a mi dolor, además le sumo la angustia de que tú te vas a molestar porque estás haciendo las cosas, o de que pesar porque él está trabajando y atendiendo citas y le toca salir a hacer almuerzo y a sacar los perros de una vaina y la otra y yo ahí echada, entonces tengo que salir a hacer alguna cosa pues como para facilitarte la vida. Lo que iba a hacer era enfermarme más, porque yo ya sabía que ese esfuerzo, que no podía estar parada mucho tiempo en su momento, que no apenas ahora, 4 meses después, puedo sacar, por ejemplo, los perros. Si yo me quedaba enganchada en ese asunto, por más cansado que te viera, por más abrumado que te viera, y no estuviera concentrada en mi recuperación, hubiera sido más difícil. Porque el querer hacer bien iba a terminar haciendo mal, porque entonces iba a terminar en que yo tuviera más dolor, en que no me estuviera recuperando bien, en que no le estuviera dando el tiempo a mi cuerpo para sanar, para hacer lo que tenía que hacer, muy preocupada porque tú estuvieras bien, sin entender que sí, por unos meses te tocaba a ti a lo mejor toda la carga, pero eso después iba a significar en que yo en esos meses me iba a recuperar y después voy a poder llegar con toda a volver a colaborar en este equipo, no a medias porque no utilicé el tiempo que tenía que utilizar para recuperarme. Entonces, aunque a veces era difícil verte cansado, abrumado por la situación, por todo lo que tenías que hacer, eh, y que a veces celebrabas mucho que yo, así fuera una cosita chiquita, la fuera haciendo en casa, también fue hablarme mucho todo el tiempo de haz hasta donde puedas y haz lo que puedas, porque si sales y te caes o si haces un mal esfuerzo por tu afán de querer colaborar y interrumpes el proceso de recuperación, va a ser peor porque eso va a significar entonces que tengas que pasar mucho más tiempo haciendo otra vez el proceso de recuperación. Y también es darte la oportunidad a ti de asumir la responsabilidad y de vivir lo que te ha traído también este proceso a ti, ¿cierto? Que es una cosa en la que uno no piensa, o sea, cuando es, te pasó esto, te enfermas tú, te van a operar, toda la atención está en uno, ¿cierto? Pero uno no piensa en lo que eso le va a implicar al otro, porque va mucho más allá de asumir X o Y responsabilidades en la casa. ¿Cómo has sentido tú eso? ¿Qué expectativas tenías? También qué desafíos has sentido que has tenido que pasar con esta situación? Esta entrevista era posteña para mí. No, desde el lugar que acompañan, yo no voy a decir que es fácil, realmente no es fácil el pensar que no solo te tienes que encargar de todo porque todo se vuelve tu responsabilidad, porque el otro no está en la capacidad, y no solo no está en la capacidad, sino que necesita la pausa, necesita el descanso para tener una buena recuperación, que en eso además todo este tiempo fui muy insistente inclusive cuando lograbas hacer algo en la casa que decías, me paré y barré un poquito, y yo te decía, a tu ritmo, y lo celebraba porque celebraba el entusiasmo, la intención de ponerte activa, pero decía, a tu ritmo, en tus tiempos, en tus formas, no te sobreexijas, que yo tengo todo bajo control. No solamente es controlar la cotidianidad de todo lo que hay que hacer en una casa, sino también la emoción propia, ¿cierto? El poder, como decía ahorita, lo que lo carga a uno, el dolor del otro, la angustia del otro, las sensaciones incómodas, el carácter, el temperamento del otro, esos momentos oscuros, densos, malucos. Yo siempre te he dicho, nunca estaba acostumbrado a que mires feo, porque tú eres una persona que siempre está sonriendo, que siempre está bonita, que siempre está con una actitud bonita. Entonces, cuando estabas con mucha mala cara, pues yo entendía que tenías mucho dolor, mucha incomodidad, y pues obviamente eso también golpea emocionalmente. Entonces no es solamente llevar la carga de todo lo que implican las actividades cotidianas, más trabajar, atender las consultas, bueno, todo lo que hay de por medio, sino también lidiar con la propia emoción y no hacer una transferencia de esa emoción negativa hacia la persona que está en el proceso de recuperación, porque eso es cargarla con algo que esa persona no necesita en ese momento. Si ya de por sí es difícil lidiar con la emoción propia, pues mucho más complicado lidiar con la emoción del otro. Entonces, claro, uno empieza a tener actitudes distintas. Por ejemplo, yo en la noche muchas veces me venía a dormir al sofá porque estaba muy incómodo, entonces, claro, tu incomodidad me despertaba, pero si yo me ponía incómodo en la noche, tampoco te iba a dejar descansar. Entonces, por ejemplo, yo dejaba la cama, me iba al sofá, me iba al estudio, me ponía a meditar o me acostaba a dormir en otro lugar,
para no interrumpir tu sueño. Uno termina tratando de hacer muchas cosas, pero vuelvo y digo, la actitud frente al proceso también ayuda. Porque cuando la persona tiene una mala actitud, cuando es una persona que está renegando todo el tiempo, que se está quejando todo el tiempo, Que no te ayuda de ninguna forma. que tiene una visión negativa del asunto todo el tiempo, pues hace que tú no te motives. Y gran parte de la motivación, del impulso, del amor que uno siente de poder encargarse, sí, salir de 4 o 5 horas de trabajo, de citas, para ponerse a encargarse, organizar la cocina, arreglar la casa. Tenemos 2 perros que botan pelo por toneladas todo el día, entonces la casa tiene que estar barrida, una cantidad de cosas, pues obviamente producen una carga en uno, una carga energética, una carga emocional, pero que vuelvo y digo, cuando hay una actitud positiva, cuando uno ve que el proceso se está llevando de manera adecuada, cuando uno ve que hay tranquilidad, que no hay histeria dentro del proceso, pues uno tampoco se contamina, y en ese sentido es un trabajo de ambos que se vuelve un trabajo muy bonito de ver después esos resultados en sus formas. Hay una cosa que yo también agradecí mucho del proceso, es que tú fuiste muy sincero en expresar tus angustias también. Antes de operarme me hablaste con mucha tranquilidad y franqueza de que te daba miedo mi cirugía o que me quedara en la cirugía, pues como todas las cosas que a uno se le atraviesan en ese momento. Y también en momentos del proceso me has dicho, sí, estoy cansado o me da miedo acercarme a ti porque de pronto te lastimo, o eso mismo que dices, a veces es difícil llegar y encontrarte con tu mala cara porque sé que es el dolor, pero no por eso no se me hace difícil esos momentos. Entonces también siento que tu sinceridad frente a las emociones que te han atravesado en este proceso ha ayudado mucho, porque eso también me ha permitido a mí no suponer qué es lo que tú estás sintiendo, ni asumir que simplemente lo estás llevando muy bien, ni tampoco asumir que es que estás agobiado, cansado, mamado de una situación, porque simplemente te preocupó llegar y verme con dolor o porque realmente estás muy cansado, pero eso no significa que no quieras seguir asumiendo lo que estás asumiendo y que por eso entonces yo me tengo que parar ya y hacer las cosas porque te tengo que sacar de tu incomodidad, ¿cierto? Entonces también que tú me lo hayas expresado con total tranquilidad ha sido la oportunidad de hablar también de tus angustias y de tus miedos en el proceso y de lo que le cansa también al otro, eh, pues hacerse cargo de todo y también para uno siempre es, a pesar de que yo no soy una persona demasiado controladora en muchas cosas, sobre todo en la casa, pues en esas vainas no, eh, hay muchas personas que tienen la idea de, que esto lo hablaba con otra persona, como de que si no son ellas las que hacen, no pasa nada, no se hacen las cosas. Y entonces esta situación te obliga a que el otro las tenga que hacer y las cosas sí pasan, o sea, todo se hace, todo se resuelve, la vida sigue, en el trabajo, si estuvieras trabajando en la incapacidad del trabajo se tiene que hacer así tú no estés. Entonces también el darse cuenta que es que el mundo no gira alrededor tuyo, o sea, vos parás, hacer lo que tenés que hacer y la vida continúa, la gente sigue en lo suyo y tendrá que resolver su vida con 2 o 3 cosas de más que le toque hacer en el día. Uno tiene que volverse muy honesto con uno mismo y quitarse la camisa de superhéroe, que era algo que yo mucho tiempo tuve, además con mi espíritu de protector, y entender qué es capaz uno de hacer y qué no. Y hubo días en donde yo no me sentía capaz de ponerme a barrer la casa y hacer orden en la casa y simplemente decía, bueno, la casa no se va a caer por un día, estoy mamado, Exacto. no me siento en las condiciones para hacer esto, para hacer aquello. Incluso en alguna ocasión tocó hasta alzar la mano y entonces pues claro, porque te has enfermado tú también en este proceso, te dieron 2 gripas fuertes, entonces, bueno, afortunadamente también contamos con personas cercanas que nos han dado la mano. Cuando ibas a encarar el proceso de la cirugía, uno de los mayores actos de honestidad conmigo mismo fue decir, esos primeros días no me siento capaz de cuidarte con todo lo que va a conllevar tener que acompañarte todo el tiempo, llevarte al baño, pararte para aquí, lidiarte para allá, y pues estaba mi hija y está la casa y están los perros y están las citas, entonces yo 2 horas, 3 horas en una cita metido en el estudio sin saber si estabas necesitando algo y poder con toda tranquilidad decirle a tu mamá que recuerdo el día de la cirugía que me preguntó qué vamos a hacer, muy respetuosa, además muy bonito, y yo le dije, te la vas a llevar para tu casa, o sea, cuídala tú. Y fue una ayuda enorme que agradezco infinitamente, porque además pues sabemos cómo es tu mamá, que es
supremamente atenta y Ujú. supremamente dedicada, entonces yo estaba seguro que ibas a estar en las mejores manos posibles, pues mientras yo resolvía la cotidianidad en esos días donde ibas a estar tan incapacitada, donde te iba a costar tanto. Entonces es un golpe de honestidad también decir, oiga, yo realmente no puedo con tanto, ¿cierto? Ujú. Entonces soy honesto conmigo mismo, digo, no puedo con tanto, y afortunadamente vuelvo y digo, pues contábamos con tu mamá, y tu mamá pues te cuidó de una manera maravillosa pues, durante tantos días de tantas dificultades que además tuvieron esos primeros Esos días de primeros días, recuperación. claro. Entonces uno tiene que ser muy, muy honesto consigo mismo y entender hasta dónde uno puede llegar, Ujú. y que finalmente el reconocer que uno podría no ser capaz de ciertas cosas no lo hace menos, no lo hace menos importante, no le hace perder valor, no le hace perder lugar, Ujú. sino que todo lo contrario, se vuelve más valiosa y más bonita la experiencia, porque si yo hubiera forzado, hubiera hecho, no, es que yo puedo con todo, entonces no te vas a venir para acá porque yo soy el que te tiene que cuidar, pues a lo mejor los resultados no hubieran sido los mismos. Y sabes también que yo creo que a uno le toca observarse mucho, porque también lo que pudo haber pasado es que yo me dedicara a mandar. No has hecho esto, no has sacado los perros, no has Y cocinado, así a mira cómo rato le está queda la fácil. casa, a mí y a todo el mundo. Eh, Sobre todo porque es eso, o sea, yo a veces salía y veía a los perritos sin salir y me daba mucho pesar, pero al mismo tiempo pensaba como, no, qué pesar, les toca esperarse, o sea, no es, ya Vale estaba en el colegio, yo tenía citas desde temprano, y sí, uno podría pensar, hombre, ¿por qué no se levantó una hora antes y lo hizo? Porque estás cansado, porque la noche anterior no dormiste, o porque ese día empezaste el día desde muy temprano, y sacar los perros no es una cosa de 5 minutos, ¿cierto? Entonces, a veces yo también siento que uno desde esta posición se podría poner muy fácil a exigir además cómo debería el otro cuidarte y cómo debería el otro hacerse cargo de las cosas. Y no, o sea, te tengo que soltar también en ese aspecto y entender que tú lo resolverás de la mejor manera y como a ti más te convenga también en tus dinámicas, y yo tengo que seguir tranquila con mi asunto y mi recuperación, porque si no eso también lo hace muy difícil. Si además no solo no puedo ayudar, sino que tú tienes que hacer las cosas como a mí me parezca, pues la situación es horrible, pues eso no hubiera tenido ni pies ni cabeza. Entonces también es como, nada, confía en el otro y deja que el otro resuelva, y lo mejor que puedes hacer por ti es cuidarte, entonces por lo menos cuídate, que ya lo otro se resolverá y él mirará si lava los platos y además nosotros tenemos unos animalitos hasta muy tranquilos que ellos esperaban, simplemente como que en esa época entendieron que habían otras dinámicas y nunca hicieron nada ni pidieron nada, y así todo la vida se fue organizando y no pasó nada. Realmente no pasó nada extraordinario, no nada se salió de control, la vida siguió. Para ir dándole cierre a esto, porque podría volverse eterna la conversación, ¿qué te ha enseñado el dolor como maestro? Muchas cosas. Mm, Me ha enseñado a pausar, me ha preguntado mucho qué significa ser productivo. He conversado mucho con Dolores sobre la productividad. Claro, hubo un momento Eh, de todo esto, perdón que te interrumpa, donde tenías mucha angustia por no estar produciendo. sí, claro. Y me sentía como mal, de no ser capaz de hacer más de una actividad en el día. Y me sentía mal por pausar. Entonces, eso de la pausa consciente y de disfrutar la pausa ha sido uno de los mayores aprendizajes. Entender los ritmos, mis propios ritmos, ha sido otra parte del aprendizaje, porque yo quiero hacerlo todo y lo quiero hacer todo inmediatamente. Y quiero hacer 500 cosas al tiempo. Entonces el dolor también me ha enseñado a hacer una sola cosa a la vez, que eso ha sido un reto, porque yo era de las que mientras cocinaba lavaba, y mientras lavaba barría, y mientras barría contestaba 3 correos del trabajo, y después hacía el almuerzo y estaba pensando en los videos que tenía que grabar, y después me sentaba y así me lo pasaba todo el tiempo. El dolor me ha enseñado a pensar en una sola cosa a la vez y a hacer una sola cosa a la vez.
me ha hecho merecedora del descanso. Yo siento que uno tiene la idea de que el descanso se gana, porque, o sea, trabajas y haces un montón de cosas, entonces ahí sí puedes descansar. El dolor me ha enseñado que el descanso no hay que ganárselo, que uno es merecedor de descansar y que se puede dar el lujo y el regalo de descansar cuando sienta que su cuerpo lo necesita, así sea lunes, domingo, viernes, martes por la tarde. Y obviamente sé que lo puedo hacer por mis condiciones, porque no tengo un trabajo, un horario que cumplir, pero también lo he pensado desde la perspectiva de que hubiera algo que hacer. Entonces, el dolor me recuerda que hay que parar y que no necesito que el dolor llegue a un estado crónico para parar, ¿cierto? Entonces, como me recuerdo el no sobreesforzarme todo el tiempo. Eso también me lo ha enseñado el dolor. Me ha enseñado que hay cosas que son trascendentales y que hay que escuchar y que a veces simplemente duele y que no hay que darle importancia, más allá de atender el dolor físico y ya. Eh, Me ha enseñado que puedes recibir del otro amor y atención sin necesidad de victimizarse a través de lo que te pasa, eh, y que tampoco lo que me está pasando es lo que me hace merecedora de la atención y el amor que he recibido en estos momentos, tampoco. El dolor me ha enseñado que no es mi vida y que yo no soy dolor, simplemente es una circunstancia. Y a partir del dolor me ha puesto a prueba en muchas cosas que no lo hablamos, pero que siento que es importante decirlas. Y es que gracias al dolor he experimentado cosas con los medicamentos y la medicina tradicional muy difíciles. He tenido que tomar medicamentos psiquiátricos, medicamentos que mandan generalmente para la depresión, y ha sido una manera muy difícil de poder entender los efectos y lo que le pasa a la gente cuando toma sus medicamentos, porque nosotros en nuestra consulta recibimos muchas personas que vienen de tomar durante muchos años pues antidepresivos o medicamentos para la ansiedad, etcétera. Y yo sí tenía una pregunta como de qué será lo que le pasa a la gente con esto. Lo que pasa es que no sabía que me iba a tocar tomarlos para entenderlo, pero siento que fue muy aleccionador y muy difícil. Y ahí sí hago un llamado grande como a pensar en esa manera que a veces tiene la medicina de simplemente mandarnos medicamentos porque esto es lo que a usted le tiene que servir, sin ir un poquito más allá. Yo soy una persona que no sé si es algo positivo o negativo, pero yo desarrollo todos los síntomas secundarios que aparecen en los avisos de los medicamentos, y ha sido muy retador porque después de esas experiencias han venido personas a nuestra consulta que hablan de esos síntomas y que nosotros, por lo que a mí me pasó hoy, lo identificamos, pero que nos dicen que cuando se los han ido a contar al médico y han pedido una ayuda o una respuesta, no han obtenido absolutamente ninguna ayuda, no les paran los medicamentos, no buscan más allá de qué es lo que puede pasar, al contrario, les dan más medicamentos. Entonces el dolor también me ha puesto a experimentar la depresión, la disociación, la pérdida del control del cuerpo, los pensamientos. Yo no llegué a desarrollar un pensamiento suicida, que era uno de los efectos de la medicación, pero estuve muy cerca. Y yo te decía, comprendo por qué la gente empieza a pensar que se quiere matar, porque la forma en la que esos medicamentos, hoy no estoy hablando mal de ellos, solo estoy contando desde mi experiencia, la forma en la que esos medicamentos atropellan el cerebro y te quitan todos los impulsos de querer vivir, de querer hacer, de querer estar para mantenerte en un estado plano, que comprendo por qué lo hacen de esa manera,
te ponen a un pasito de si yo no quiero hacer nada porque a mí no me provocaba comer, no me provocaba ir al baño, no me provocaba hacer nada por mí misma. Se hace muy fácil pensar, pues qué sentido tiene seguir viviendo si nada te provoca, nada te impulsa, nada te emociona. Por el contrario, todo te da más miedo, todo te da más angustia. Estar en ese estado como de estar y no estar presente es muy difícil, verte al espejo y no reconocerte es muy miedoso, empezar a tener crisis de pánico, de ansiedad que yo nunca había tenido. Claro, porque es que el medicamento, sobre todo los medicamentos para la depresión y para el trastorno bipolar, como son emociones exacerbadas, pues lo que buscan es que la persona deje de sentir. Y entonces pasa una cosa y es que nosotros vivimos una experiencia de vida donde venimos a sentir. La vida es sentir emociones. Trabajamos sobre el sentir emociones, que es lo que enriquece la vida. Cuando una persona está desconectada de las emociones, pues nada le produce mal, pero nada le produce bienestar. Y eso lo que hace es, a la larga, una pérdida de todo sentido de estar aquí. Claro, se pierde el propósito. Incluso la médica del dolor me preguntaba que por qué esta vez me dio depresión uno de los medicamentos y por qué la vez pasada no, sabiendo que lo habíamos sacado con eso. Yo le decía, no, la vez pasada también me dio, es que yo no me di cuenta. Yo normalicé mis estados alterados en ese momento porque yo pasaba de la alegría a la tristeza profunda, como si nada, me ponía a llorar sin explicación, pues la vez pasada. Yo llegaba a mi casa y no me provocaba salir, me sentía sola, me sentía muy abrumada, pero yo en ese momento de la vida, como me estaban pasando tantas cosas también pues al mismo tiempo, siento que las asocié fue como con otros asuntos. Pero cuando yo en el hoy vuelvo y me siento de esa manera, y obviamente lo recuerdo porque es que casi que me llevó, no se me olvidó una vez en el baño, que me sentí bañándome en el baño de esa casa donde yo me sentí así. Fue que yo hice clic y dije, ay, pues madre, no, esto no está bien, esto no es normal. Y la vez pasada también me dio, pero yo no lo supe reconocer. Que se lo dijimos a ella y ella muy bonita inmediatamente dijo, entonces no más. O sea, ni siquiera fue como, no, Caro, vamos a superarlo, te voy a mandar otra cosa para que te saque de ahí, o no, fue como, listo, entonces no, nos vamos por otra opción. Muy frustrada, porque obviamente yo como desarrollo tantas cosas, no todo sirve claro, ¿qué hacemos con vos si nada te sirve? Claro, y como al entender también ya que no es un asunto neuropático, sino otra cosa, pues también es ese ensayo y error. Pero también ha sido lo importante en conocerme, escuchar mi cuerpo y saber cuál es mi estado mental normal y natural, también me permitió identificar rápidamente que esos medicamentos estaban haciendo más mal que bien. Tú me lo decías, la estabilidad mental que hay hoy también me ha permitido salir a flote, porque han habido días de, ese fin de semana con ese otro medicamento que me enloqueció, que me mandaron complementario, eh, donde, donde yo estaba así mirando a la nada 1, 2, 3 horas, sin darme ni siquiera cuenta que no estaba haciendo nada, donde me ponía a llorar, donde me daba pánico estar caminar, donde bostezaba y perdía toda el control del cuerpo, donde no quería comer. Saber que eso no está bien y no quedarme simplemente superando unos síntomas porque esto me lo mandó alguien y entonces yo lo tengo que hacer y tengo que sobrepasar. Y no, con eso no estoy diciendo que no hay que confiar en el criterio del médico, pero así como en todo en la vida hay que saber discernir qué sí es para uno y qué es para no, en todos los aspectos de la vida. Y para mí en ese momento fue vital levantar la mano y decir esto no es para mí. Así puede que me hubiera aguantado 15 días y los hubiera normalizado, porque yo no creo que eso se supere, eso se normaliza. Para mí fue muy importante decir, tiene que haber otra forma, porque yo no me voy a someter a la depresión, a los ataques de pánico, a no reconocerme en el espejo por un dolor. Y que entonces mi vida ahora sea distinta por un medicamento, no. Entonces el dolor también me enseñó a levantar la mano por mí, a observar mi cuerpo y a entender qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, en compañía y con el criterio médico también, pero también confiando en mi sentir al respecto. ¿Algún mensaje final para la gente? Yo creo que el mayor aprendizaje de todo este proceso sí sigue siendo que la actitud
que tú tienes frente a la vida es lo que hace que todo sea diferente. Cuando uno solo se queja y solo siente que el otro es el culpable y yo que lo he dado tanto y que he hecho tanto y que siente como que el mundo tiene una deuda como con uno mismo, la vida es muy difícil. Cuando uno no siente que tenga nada por agradecer, eh, cuando uno está todo el tiempo como en función de obtener de las personas algo, de obtener un resultado inmediato, de que la vida simplemente sea como a uno le da la gana, es muy difícil. Yo siento que el mejor consejo para cualquier situación difícil, no solo de enfermedad, que uno atraviese, es que no es que no, uno no pueda llorar, no es que uno no se pueda cansar, no es que uno no se pueda frustrar, pero no se puede quedar ahí. Después de llorar, después de putear, después de sentirse a lo mejor perdido, uno sí tiene que buscar la manera de volver a sonreír, de volver a agradecer, de levantar la mano si es que necesita ayuda y de entender que lo que está pasando pasará. En la vida nada es eterno y lo que está pasando pasará. Pero la manera como pasará sí depende de la actitud que uno tenga frente a la vida, sí depende de que uno se deje ayudar, de que uno se procure bienestar, de que uno se diga cosas bonitas, de que uno se dé esos espacios de calma, de renegar también, pero de volver a salir adelante. Eh, y que la aceptación nada tiene que ver con la resignación. Y una cosa que aprendimos ayer en cita, que creo que le viene muy bien a este mensaje, y es que la resistencia nada tiene que ver con la resiliencia. Maravilloso. Muchas gracias, además por permitirme este lugar de entrevistador hoy. Eso no es algo que pase normalmente. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, síganos en las redes sociales de